Bienvenidos al Neuromarketing Congress 2023. Y bueno, ahora vamos a pasar a Fernando Sánchez Prado. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México, con maestría en Comercialización Estratégica y Alta Dirección en Marketing por la Universidad Europea de Madrid, en convenio con el IED Business School. Especialización en Conducta al Consumidor y Neuromarketing por la Escuela de Negocios de Copenhague, el Centro de Negocios de Innovación y Emprendedurismo de Barcelona y la Escuela Superior de Economía de Moscú. Actualmente ejerce el cargo de presidente de la Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor. Te doy la palabra, Fernando. Quiero iniciar esta ponencia pues agradeciendo de antemano a la Asociación Europea de Neuromarketing que nos dé cabida a todos los socios de la Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor en un evento tan importante que se ha vuelto muy importante el Neuromarketing Congress y se ha logrado realmente como una hermandad con todas las instituciones y todos los ponentes que tengamos ese tipo de espacios que son tan importantes para dar a conocer a la gente y al público en general lo que es realmente el neuromarketing, ¿no? Entonces, voy a empezar compartiéndoles esta ponencia. Bueno, pues es un tema muy disruptivo el que voy a platicar y que a lo mejor se puede contraponer con algunas ponencias que hemos visto anteriormente el día de ayer, pero me gusta ser a veces polémico, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues vamos a platicar un poquito de lo que es la inteligencia artificial y cómo está siendo un actor junto con el neuromarketing de esta era Deep Tech, ¿no? Primeramente, déjenme ver, aquí está. Quiero hablar de las etapas evolutivas. Alvin Toffler, un sociólogo en 1980, nos hablaba de que hay 3 etapas evolutivas en la parte del ser humano. La primera ola, que era la cuestión agrícola, la segunda ola, que era la era industrial, y la tercera, que se databa en la era de la información. Sin embargo, en últimas fechas hablamos de una cuarta ola, que estamos en esa cuarta ola. ¿Qué es esa cuarta ola? Pues no es más que otra cosa que la era biológica y que se basa principalmente en la ciencia y la tecnología. Entonces nos encontramos en esta cuarta ola, que es lo que le llamamos nosotros la era Deep Tech, ¿no? ¿Qué es la era Deep Tech? Bueno, la era Deep Tech decimos que es un periodo disruptivo en la evolución del ser humano. Se va a caracterizar primordialmente por tener tantos avances científicos y tecnológicos que nunca se han visto en la humanidad y que el día de hoy generan un impacto directo y profundo en la industria y la sociedad y que adelante, pues a futuro va a traer muchas, sí ventajas, pero también ciertas consecuencias, ¿no? Para la evolución humana. Entonces, en esta era de tech se caracteriza primordialmente por basarse en algunas áreas de estudio, una que es la inteligencia artificial de la cual estaremos hablando, la biotecnología, la genómica, la nanotecnología, lo que es la cuestión de la energía avanzada y la parte de la computación cuántica. Entonces, sin duda ya estamos en esta era, pero es importante, quiero centrarme en esta parte de la inteligencia artificial, porque suena constantemente la inteligencia artificial en estos días, desde hace unos 2 años, está sonando mucho, pero no es que no existiera esto o que la tecnología no existiera, la tecnología ha existido siempre. En la cuestión de la inteligencia artificial nos referimos que es el campo de la informática y de la ciencia computacional, que lo que hace es que se va a enfocar primordialmente en la creación de máquinas, sistemas, programas, que lo que buscan en realidad es realizar ciertas actividades humanas para simular esos procesos cognitivos a través de algoritmos y que tendrían que ir en beneficio de la misma sociedad. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de que va a haber 3 etapas en la inteligencia artificial. Lo que es la etapa ANI, que es la inteligencia artificial estrecha, lo que es la AGI, que es la inteligencia artificial general, y lo que todavía no llegamos, pero se piensa llegar, es la era ASI, que es la superinteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de la cuestión de la inteligencia artificial estrecha, que es ANI, pues es lo que nosotros conocemos como un asistente Siri, como un asistente Alexa en nuestros dispositivos, como un Cortana, que son capaces de que pueden simular lo que es el comportamiento humano para realizar ciertas actividades preprogramadas. Nosotros les ponemos una limitante. Tú vas a actuar de acuerdo a esto. Después viene esa inteligencia artificial general, que es por eso que está sonando tanto el día de hoy la inteligencia artificial, porque esta era ágil, ¿no? Inteligencia artificial general,
pues es capaz de que ahora puede imitar a abusados, a imitar lo que es el comportamiento humano para poder aprender y resolver ciertas actividades a través de una red neuronal artificial. No perdamos de contexto este concepto de red neuronal artificial. Y entonces aparecen el ChatGPT, algunos algoritmos como DALL-E, CheckNest, que es lo que hemos estado viendo en últimas fechas. Después de esto, pues nos hablan los grandes expertos de que va a haber una superinteligencia artificial, que es la era ASI, que ya entonces va a ser capaz de entender, la inteligencia artificial va a ser capaz de entender y comprender el comportamiento humano. Igual, generar una conciencia y una autonomía en las máquinas. No hay registro de esto porque les digo que apenas se está desarrollando. Estamos en pañales en la inteligencia artificial. Estamos en esta era ágil. Entonces, hablaba de la red neuronal artificial, y esta red neuronal artificial, pues no es más que otra cosa que es un modelo matemático que se inspira en una cierta estructura y funcionamiento del cerebro, que utiliza el campo de la inteligencia artificial para poder dar un aprendizaje automático a las máquinas y poder resolver esas tareas muy similares a las del ser humano. Es decir, ustedes están viendo ahí en la imagen, en la pantalla, lo que es una neurona y cuál sería su representativo en esta inteligencia artificial. Es decir, tenemos datos input, entrada y output, o sea, la salida de datos, ¿no? Entonces, evocamos con estos modelos matemáticos o tratamos de recrear el proceso cognitivo, el proceso eléctrico y el comportamiento humano. Para tratar de darles a entender cómo es una red neuronal artificial, pues esto es lo que hemos estado viendo nosotros con la inteligencia artificial. Yo le muestro a la computadora, le enseño a hacer ciertos algoritmos, le presento diferentes imágenes de perros, diferentes imágenes de gatos, y lo que va a suceder es que se va a analizar a través de algoritmos teniendo un output, es decir, la salida de dato, y la salida de dato me decir, ok, tengo identificado lo que es un perro y lo que es un gato. E incluso hasta las características que pueda tener e incluso la raza de este animal. ¿Qué llega a pasar? Bueno, pues que tenemos qué animal y qué raza es, le presento una imagen como la que están viendo en la pantalla y me va a decir la inteligencia artificial, es un perro y es un labrador retriever, ¿no? Eso está perfecto, pero de repente hay una disruptiva porque podemos presentar ese animalito que están viendo ustedes ahí, que es un perro, y le preguntamos al mismo algoritmo que qué animal y qué raza es. Y nos dice, es un gato y es noruego, por las características que tiene. Empieza a identificar y dice, esto es un gato. Entonces, ¿qué tan cierto y qué tan efectivo puede ser la inteligencia artificial el día de hoy y a futuro? ¿No? Hay muchas disruptivas. Les voy a poner un ejemplo. Caso CheckNest por la Universidad de Stanford. Se crea un algoritmo en la Universidad de Stanford en noviembre del 2018, basado en 112.120 radiografías de tórax para poder identificar 14 patologías pulmonares. Se presentan estos datos en la parte médica y dicen, pues vamos a eficientar el trabajo de los médicos y ya el algoritmo nos va a decir automáticamente la enfermedad e incluso se va a anticipar a la enfermedad que pueda presentar una persona nada más por su radiografía de tórax. Porque nosotros alimentamos este algoritmo con 112.120 radiografías de tórax y con diferentes patologías. Sí, pero resulta que pasa esto. En el caso que están viendo ustedes en la pantalla del lado izquierdo, es un caso de una neumonía pulmonar derecha. Y se presenta previamente lo que es la radiografía y lo que es el algoritmo de CheckNest. Dice, es positivo a neumonía de pulmón derecho. No lo ha presentado el paciente, pero va a presentar una neumonía de pulmón derecho tras una evolución. ¿Cuál es la evolución? Pues nos esperan 168 horas y lo que es el algoritmo dice que es positivo. Es decir, nosotros siempre basamos las investigaciones, por lo menos en la parte médica, en sigmas. Y el sigma, el porcentaje máximo o el número máximo de sigma puede ser 1. Entonces, en un punto 9977 dijo lo que es el algoritmo de CheckNest, dijo que era positivo a neumonía de pulmón derecho.
Los radiólogos les preguntan cuál es la situación igual previamente y dicen que sí, que es una neumonía de pulmón derecho que se va a desarrollar a futuro, ¿no? Y dice que es positivo. Concuerda lo que dice tanto el algoritmo de inteligencia artificial como dicen los radiólogos. Pero ¿qué pasa en otros casos? Está el caso del lado derecho que están viendo ustedes en pantalla. Caso de fibrosis quística. Tras una evolución de 4.306 horas, resulta ser que previamente el algoritmo de Checknest dice es negativo, no hay una fibrosis quística, no hay ningún tipo de enfermedad o patología en esta cuestión de pulmonar, ¿no? Y dice que para fibrosis quística, pues es negativo con un sigma de 0.8462. Es decir, no es el máximo, no es llegando a 1, pero es muy asertivo que pasando el tiempo pueda presentar una fibrosis quística. Y los radiólogos, ¿qué dicen? Que sí que es positivo. Entonces, mientras el caso de Checknest, el algoritmo nos dice que es negativo a una fibrosis quística, los radiólogos dicen que es positivo y resulta ser que después de 4.306 horas, resulta ser que es positivo a fibrosis quística. Ese es un caso de lo de la inteligencia artificial cuando no tenemos bien alimentada la inteligencia artificial. El día de hoy la inteligencia artificial está en pañales. Es como un niño de 4 años. Yo no le delegaría a un niño de 4 años, ¿sí? El tomar una decisión por mí, porque apenas está aprendiendo. Y para aprender, tiene que pasar muchos años y también recurrir constantemente en ciertas experiencias para aprender. Otro caso es el día de ayer, uno de nuestros ponentes, Jocelyn Monroy Moreno, nos presentaba un estudio para medir la efectividad de lo que es el mindfulness con herramientas biométricas. Bueno, pues este es uno de los casos que presentaba y que estuvimos trabajando en la asociación y resulta ser que se trabajó con electromiografía por algoritmos computacionales, que es una inteligencia artificial estrecha. Se presenta, se le prende frente a una cámara web el rostro de una persona y lo que nos decía, que es la imagen que están viendo ustedes del lado izquierdo, nos decía que esta persona, este paciente, este individuo, en sus dos imágenes, tanto con un estado basal como un estado de mindfulness, no presentaba alguna emoción en su rostro. Es decir, que era neutral en un 96.72% y con mindfulness un 97.94%. Es inteligencia artificial y lo que nos dice es que su estado es neutral. Sí, pero cuando sometemos en la imagen de este individuo a la parte termográfica, que es una herramienta que estamos utilizando en Latinoamérica y que no se ha estado utilizando en la parte del neuromarketing, con un mapeo que realizamos nosotros desde el año 2017, pues resulta ser que nos dice que sí había en el estado basal un enojo y que después con el mindfulness presentó un estado de felicidad. Es decir, la electromiografía por algoritmos no lo detecta, pero la termografía del mapeo emocional humano sí la detecta. ¿Por qué? Porque es a través de expertise, la interpretación es a través de los expertos, ¿sí? No una computadora. Bueno, pues nosotros realizamos una investigación entre abril y mayo del 2023, una investigación de tipo general predictiva, donde utilizamos un grupo muestral no probabilístico por cuotas de 45 elementos basándonos en la medicina basada por evidencias, con ciertas características este muestreo en la Ciudad de México y pusimos a prueba a competir lo que es el eye tracking online, lo que es el eye tracking predictivo con inteligencia artificial y lo que es el eye tracking presencial, como lo hacemos muchos, para ver, darles en este evento, darles una comparativa y decir, ¿qué puede ser más efectivo, Fernando? Un eye tracking online donde utilizo una cámara web, lo hago a distancia, un eye tracking predictivo con la inteligencia artificial, donde ya hay han salido muchos software, muchos desarrolladores de inteligencia artificial en la parte de eye tracking, como Attention Insight, como Aquant, como Brain Pro y algunos otros que se suman, o seguir haciendo estudios con eye tracking presenciales con equipos como Tobii, como GazePoint, como Puppy Labs. Bueno, pues estos fueron los estímulos que analizamos con ese grupo muestral y presentamos 2 campañas publicitarias de forma visual para esos asistentes de una marca que es muy famosa en México que va hacia la industria avícola, ¿no? El consumo de productos avícolas.
Estas campañas fueron sometidas, tomemos en cuenta que no hay mucho texto, ¿no? Y se presentó lo que es un estudio de seguimiento ocular online y un eye tracking presencial. Ahí están viendo el comparativo en la pantalla. El eye tracking online, que es a través de, sí, un muestreo humano, pero a través de una cámara web, lo que sucede es que esos son los datos que presentan los heatmaps. Y del lado derecho, un eye tracking presencial, que es con un muestreo también humano, pero nosotros guiando todo el proceso. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son muy efectivos, pero el eye tracking presencial es delimitativo. Por ejemplo, vemos ahí que está lo que es la marca, es lo que más fija la atención la gente, el texto sí lo alcanzan a percibir, en la parte de abajo nuevamente se repite el logo, e incluso hasta algunas instrucciones. Y del lado izquierdo, tú dices, todo está basado y dices, todo lo están viendo. Y eso es hasta cierto punto un poco imposible. Pero solamente hablamos de las dos metodologías de un muestreo físico. Uno con cámara web y otro de forma presencial con hardware especializado. Ahora, si les pongo aquí en la pantalla lo que es el eye tracking predictivo. En la con inteligencia artificial, vean cómo hay ciertas inconsistencias. Nos marca que lo que más se fija es esa S y esa I, en lo de la palabra irresistible, que no tiene una lógica. ¿Sí? Sí, el logotipo, pero pues eso es completamente predictivo. Y del lado derecho, seguimos con la misma imagen. Cuando terminamos este estudio, podemos ver, se presenta el estudio en un tiempo de 30 segundos para cada participante y ustedes están viendo las métricas que se presentan en tiempo de permanencia y el porcentaje. Y si nos damos cuenta, de los 30 segundos, la visualización que nos dice el eye tracking presencial es de 24.99. Pero el eye tracking con inteligencia artificial nos dice que fueron 17.74 segundos. No cuadra la información en la cuestión de tiempo. Y miren que la metodología fue sumamente rigurosa y científica. Cuando nosotros presentamos el siguiente estímulo, pues es lo mismo. Vean cómo se ve. Este puede tener un poquito más de coherencia porque es algo lógico. Tenemos un principio en el seguimiento ocular que es la visualización del patrón de los rasgos faciales. El ser humano, el cerebro busca como tal a través de la vista centrarse en rostros humanos. Aquí estamos viendo una gallina y la gallina pues obviamente tiene su rostro y si vemos el eye tracking online no nos delimita. El eye tracking presencial sí delimita, ¿sí? E incluso, por ejemplo, ahí ven ustedes unas cajitas con unos anillos de compromiso, porque dice que es el más pedido, y resulta ser que se fija muy poco la mirada de las personas o de nuestro grupo muestral. Eso es algo lógico. Cuando presentamos el eye tracking predictivo, resulta ser que no, ¿sí? Que si ve el rostro, pues sí, es algo que lo puedes predecir. Yo lo podría predecir casi con los ojos cerrados, ¿no? Pero vean el texto, no se ve todo el texto. Hay áreas en espacios blancos que es donde se presenta la fijación ocular, entre comillas, pero es un algoritmo, no es un muestreo humano, a diferencia del tracking presencial que sí es un muestreo humano. O igual presentamos los datos y aquí salió un poquito muy a la par el eye tracker con aplicación online y lo que es el eye tracking presencial con software especializado, con hardware especializado, y el eye tracker con inteligencia artificial nuevamente vuelve a fallar. ¿Sí? No tiene una lógica. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones a las cuales llegamos con esta investigación? Bueno, que la inteligencia artificial a futuro sí nos puede ayudar a eficientar los procesos y a reducir los costos en los estudios de neuromarketing. Eso sin duda, nos va a ayudar mucho a esos procesos y a reducir costos. Pero jamás va a poder reemplazar los datos obtenidos a través de herramientas biométricas presenciales y muestreos o cálculos humanos. Otra de las conclusiones a las que llegamos es que existen procesos dentro de los estudios de neuromarketing que no deben ser automatizados o delegados a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo. Es como si yo le dijera a un niño de 4 años que tome decisiones por mí teniendo 44 años. Eso es algo ilógico. ¿Sí? Y la otra es que pues las aplicaciones de eye tracking basadas en inteligencia artificial, sí, son herramientas, pero predictivas. Podemos predecir el clima, yo puedo decir que el día de mañana va a llover y resulta ser que no llueve. ¿Sí? Entonces,
no es confiable. Dice, con muchos rangos de error. Y debido pues que a ningún algoritmo puede medir el componente psicosocial y cultural del consumidor que a lo mejor puede tener un experto. Si yo presento un estudio de seguimiento ocular, no me va a decir, o me va a decir que al final de cuentas una persona ve de la misma forma si es hombre que si es mujer, que si vive en España, que si vive en México. No me evalúa esos componentes psicosociales y culturales del consumidor, que sí se pueden medir con herramientas biométricas tradicionales. Entonces, quiero agradecer este espacio y espero que haya sido de su interés esta ponencia con el objeto de que más adelante, cuando tengan la opción de poder tomar una decisión entre escoger entre un eye tracking, un estudio de eye tracking presencial con un muestreo humano o inteligencia artificial, el día de hoy decidamos lo más correcto, porque muchas personas basan su toma de decisiones en los estudios que muchas organizaciones o empresas realizamos. Agradezco mucho el espacio.